¿Cómo están? Vamos a ver algunos ejercicios del práctico 3. En el ejercicio 2 nos piden que calculemos el índice de desarrollo humano de Sudán del Sur. Tenemos la información de que la esperanza de vida al nacer en años es 55, los años esperados de escolaridad son 5,5 y los años promedio de escolaridad son 5,7. Asimismo, el ingreso nacional bruto per cápita es 768. Hay que completar cuál es el valor del índice de salud, del índice de educación, el índice de estándar de vida para poder computar el índice de desarrollo humano de este país en 2021. Muy bien. Entonces, si se van a las notas técnicas de el índice de desarrollo humano del año 2016, que están traducidas, que la pueden encontrar en plataforma, van a observar que el índice de desarrollo humano tiene en cuenta 3 dimensiones: salud, educación y estándar de vida. El indicador de la dimensión salud es esperanza de vida, que puede tener un valor mínimo de 20 años y un máximo de 85. Para la dimensión educación tenemos 2 indicadores: años esperados de educación, que tiene un mínimo de 0 y un máximo de 18, y años de educación promedio, años promedio de educación, que sería el mínimo 0 y el máximo de 15 años. Estándar de vida tiene como indicador al ingreso nacional bruto per cápita. Bueno, acá podemos discutir si para las versiones más, si para los cálculos más nuevos del IDH se sigue calculando en base a la PPA del 2011 o no. A ver, veamos. Para el año 2023 que se emplea la del 2017. Entonces eso ya se actualizó. Y bueno, no, acá no tengo las notas técnicas del año 2021, se podría consultar para tener la certeza. Igualmente después vamos a mirar el informe del año 2021. Y a su vez tenemos información de que, bueno, el ingreso nacional bruto per cápita, el mínimo es 100 y el máximo es 75.000. Ojo que después el índice de la dimensión estándar de vida, nosotros vamos a tener en cuenta lo que es el logaritmo neperiano de esos indicadores. Entonces, el índice de una dimensión lo podemos calcular como el valor real o valor actual que se presenta para un país en particular, menos el valor mínimo de la dimensión sobre el valor máximo menos el valor mínimo. De esta manera, entonces, el valor máximo que puede tener el índice de la dimensión va a ser 1. Si ustedes ven las notas técnicas del año 2024, van a ver que las dimensiones de las que se habla son salud, educación y estándar de vida, mientras que en la traducción que ustedes tenían, sí, acá también trabajan de salud, pero por ejemplo, si están viendo las notas, los apuntes teóricos que trabajaron con el profe Pagani, van a ver que el índice de la dimensión se llama índice de esperanza de vida. O sea que cuando estamos hablando de índice de esperanza de vida o índice de salud, estamos haciendo referencia a lo mismo. Asimismo, la dimensión es nivel de vida digno o, por ejemplo, la nota técnica del año 2016, la dimensión se llama estándar de vida, pero estamos haciendo referencia a lo mismo. El índice de la dimensión es el índice del ingreso nacional bruto, o a veces se lo llama índice del ingreso, o el índice de estándar de vida. El asunto es que el PNUD, que es el organismo internacional que se encarga, un organismo que depende de la ONU, que se encarga de calcular lo que es el índice de desarrollo humano, antes presentaba las notas técnicas donde se explica la metodología de los índices, tanto en español como en inglés.
Y hace tiempo que ya dejaron de presentarla en español. Por ejemplo, esta que les muestro acá es la nota técnica del año 2013. Entonces las dimensiones son vida larga y saludable, educación, nivel de vida digno, los indicadores de esperanza de vida al nacer, el índice de la dimensión se llama índice de esperanza de vida, el de educación, bueno, tiene en cuenta dos indicadores, el índice de la dimensión se llama índice de educación y el índice vinculado a la dimensión vida, nivel de vida digno, es el índice del ingreso nacional bruto. Y si comparamos, por ejemplo, con lo del año 2023-2024, las notas técnicas, bueno, es similar. El asunto es que nosotros vamos a ver, por ejemplo, también, a ver dónde están acá me faltaría las fórmulas que ustedes tienen en plataforma, que son estas. Entonces ustedes al primer indicador le llaman índice de la dimensión de la vida larga y saludable. El otro es el índice de la dimensión de educación y el índice de nivel de vida digno, que nosotros estábamos llamando estándar de vida. Entonces van a ver que varían un poco los nombres, pero estamos haciendo referencia a las tres dimensiones del indicador de desarrollo humano. Muy bien, ahora necesitamos calcular el índice de desarrollo humano para Sudán del Sur. Muy bien. Entonces veamos cómo se hace el cálculo. Habíamos dicho que para calcular el índice de una dimensión teníamos que tener en cuenta lo siguiente: la diferencia entre el valor actual, o a veces lo denominan valor real, menos el valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Esa información también la tienen ustedes acá en el cuadro, el segundo cuadro que se observa en el ejercicio número 2. ¿Ve? Y acá, por ejemplo, el producto o el ingreso bruto nacional per cápita del año que se considera para calcular el IDH del año 2021 tiene en cuenta la PPA del 2017, a diferencia de la metodología del año 2016 donde se utilizaba el año 2011. Muy bien. Veamos cómo calculamos el índice de la esperanza de vida, o lo que es lo mismo sería el índice de la dimensión salud. En este caso yo voy a poner I mayúscula sub EB, donde EB hace la referencia que es esperanza de vida y sería el índice de la esperanza de vida. Muy bien, entonces teníamos que hacer el valor actual o el valor real para un país. Fíjense que para Sudán del Sur la esperanza de vida es 55. Le voy a tener que restar el valor mínimo de la esperanza de vida al nacer, que es 20. Y lo que voy a tener que hacer es dividirlo por el valor máximo menos el valor mínimo. Si hacemos eso nos queda 35 sobre 65 y esto es 5.385 10 milésimos. Yo en este caso voy a tomar 4 decimales después de la coma y los voy a redondear. Índice de años de educación. O el índice de educación, vamos a tener que calcular los índices de dos indicadores, que eran años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad, y luego a dichos índices lo que vamos a hacer es promediarlos. Muy bien, entonces el índice de años esperados de escolaridad, ¿cuántos son los años esperados de escolaridad de Sudán del Sur? 5,5. Bueno, para años esperados de educación o de escolaridad, ¿cuál es el máximo? 18 y el mínimo 0. Entonces sería 5,5 menos el valor mínimo, que sería 0, dividido el valor máximo menos el valor mínimo. Esto es 3.056 10 milésimos.
Índice de años promedios de escolaridad. Entonces, en este caso lo he simbolizado con el subíndice PE para hacer referencia que es el promedio de la escolaridad, los años promedios de escolaridad. Muy bien, ¿qué valor toma los años promedios de escolaridad para Sudán del Sur? ¿Cuál es el registro? ¿Cuál es la información que se tiene? Los años promedios de escolaridad para este país son 5,7. Años promedios de escolaridad pueden tomar un valor mínimo de 0 y un máximo de 15. El valor actual menos el mínimo sobre el real, sobre el valor máximo, perdón, menos el mínimo, este cociente sería 5,7 dividido 15 es 38 centésimos. Ahora, para determinar el índice de educación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el índice de los años esperados de escolaridad, esto, y el índice de los años promedios de escolaridad, y lo dividimos entre 2. Y entonces ya obtenemos el índice de la dimensión educación. El índice de la dimensión educación es 3.428 10 milésimos. Por último, vamos a tener que calcular el índice de estándar de vida, que va a variar un poquito en relación al índice de la dimensión que habíamos dicho que teníamos en cuenta, que íbamos a hacer el valor actual menos el valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Esto lo vamos a estimar en logaritmos. Entonces sí, vamos a utilizar esta formulita, pero vamos a tener en cuenta que vamos a considerar los logaritmos para el caso de el indicador, bueno, el índice de la dimensión, nivel de vida digno, o el índice del ingreso, o el índice del ingreso nacional bruto. Y bueno, sería importante mencionar esto. Dado que cada índice es una aproximación a las capacidades en la dimensión correspondiente, recuerden que el índice de desarrollo humano toma como base las teorías presentadas por la teoría de Amartya Sen, donde habla de que el desarrollo humano tenía que ver con una expansión de las libertades. Muy bien, entonces, dado que cada índice es una aproximación a las capacidades en la dimensión correspondiente, es probable que la función de transformación del ingreso en capacidades sea cóncava. Por lo tanto, en el caso de los ingresos, se usa el logaritmo natural de los valores reales mínimos y máximos. Y entonces, a diferencia del resto de las dimensiones, noten que si bien vamos a hacer el valor real menos el valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo, pero vamos a emplear logaritmo neperiano. Entonces, el índice de estándar de vida o el índice del ingreso nacional bruto, en este caso lo estamos denotando con el subíndice I, va a ser el logaritmo neperiano del valor real menos el logaritmo neperiano del valor mínimo sobre el logaritmo neperiano del valor máximo menos el logaritmo neperiano del valor mínimo. ¿Cuál es el nivel de ingreso de Sudán del Sur? Es 768. En este caso está medido en dólares de paridad de poder adquisitivo del año 2017. Muy bien. Entonces tenemos que dicho valor es 3.079 10 milésimos. Ahora, con los índices de cada dimensión, vamos a calcular el índice de desarrollo humano. Estos numeritos que estoy subrayando en azul son los que vamos a considerar para calcular el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es la raíz cúbica
del producto de los índices de cada dimensión. O si quieren, podríamos decir directamente que es una media geométrica. También pueden observar que se lo puede calcular de esta manera. El índice de la dimensión salud o esperanza de vida por el índice de educación, por el índice del ingreso o del nivel de vida digno o el de estándar de vida, elevado a la 1/3. Es lo mismo. Y en algunos casos también lo pueden encontrar de esta manera. El índice de la esperanza de vida elevado al 1/3 por el índice de el índice de la educación elevado al 1/3 por el índice del ingreso o el de estándar de vida elevado al 1/3. Cualquiera de las tres fórmulas que les he mencionado, vamos a obtener el mismo resultado. Muy bien, entonces reemplazamos por los índices de cada dimensión. Hacemos el cálculo correspondiente y observamos que el índice de desarrollo humano es 384 milésimos. Entonces acá ya directamente vamos a redondear a 3 décimos. Perdón, a 3 números después de la coma. A 3 decimales. Sigamos. Tenemos el valor del IDH, pero ¿qué quiere decir este numerito? Bueno, este numerito va entre 0 y 1. Se me perdió la teoría de ECO 3. Bueno, entonces lo vamos a ver aquí. Este numerito tiene un significado, se puede interpretar indicando a qué grupo de países pertenece el país que estamos analizando en base a una clasificación que establece el PNUD. Muy bien, entonces vamos a ver que un país puede clasificarse en 4 grupos. Bueno, se puede clasificar a un país que tiene, se va a decir que el país tiene desarrollo humano muy alto si el valor del índice de desarrollo humano va entre 0,8 y más. Vamos a indicar que el país tiene desarrollo humano alto o va a pertenecer al grupo de países que tienen desarrollo humano alto cuando el valor del índice va desde 0,7 hasta 799 milésimos. Vamos a decir que el país tiene desarrollo humano medio cuando el valor del indicador es 55 centésimos hasta 699 milésimos. El país va a pertenecer al grupo de países con desarrollo humano bajo si el índice de desarrollo humano es menor a 55 centésimos. Si miramos esto, podemos indicar que Sudán del Sur tiene o presenta desarrollo humano bajo. Esto es menor a 0,55. Desarrollo humano bajo. Lo clasificaríamos de esta manera según su IDH. Muy bien, tenemos el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. ¿Por qué surge esta necesidad de calcular el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad? Muy bien, porque
vamos a considerar que el IDH que recién calculamos es como una medida del índice, como el desarrollo humano potencial que podría alcanzar el país. ¿Por qué? Porque existen desigualdades en estos indicadores. Entonces, lo que va a hacer el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad es ajustar el valor del IDH según la desigualdad en la distribución de cada dimensión a lo largo de toda la población. Para eso van a tener en cuenta una familia de medidas de desigualdad de Atkinson, que se calcula como una media geométrica de medias geométricas para cada dimensión por separado. Lo que nosotros vamos a tener es un numerito. Ese numerito va a estar medido en porcentaje y lo vamos a necesitar para hacer el ajuste en cada uno de los índices de las dimensiones que habíamos calculado anteriormente. Entonces, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad da cuenta de las desigualdades en las dimensiones del índice de desarrollo humano, ajustando el valor promedio de cada dimensión según su nivel de desigualdad. El índice de desarrollo humano será idéntico al IDH si no hay desigualdad entre las personas. Pero mientras mayor sea la desigualdad, menor será el valor del índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Y bueno, entonces va a haber una diferencia importante con el índice de desarrollo humano. Entonces se podría considerar el IDH como un índice de desarrollo humano potencial, que podría lograrse de no haber desigualdad. Mientras que el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, entonces sería como el desarrollo humano real que estamos viendo para un país en particular. Bueno, ¿qué pasa en Sudán del Sur? Veamos la consigna. En el ejercicio 4, ustedes deben buscar los valores de desigualdad en la esperanza de vida, desigualdad desigualdad en educación y desigualdad en ingresos si lo tienen. Entonces ustedes lo que tienen que hacer para encontrar el informe cuadro 3, que sería la página 317, podemos consultar el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Habíamos dicho que Sudán del Sur tiene un desarrollo humano bajo. Entonces vamos a buscar dónde se ubica este grupo. Tenemos desarrollo humano alto, desarrollo humano medio, desarrollo humano bajo. Sudán del Sur se encuentra último. Muy bien, acá nos están indicando en la primera columna cuál es el valor del índice de desarrollo humano, que es 385 milésimos. Bueno, a nosotros nos dio 384. Ahí debe haber alguna diferencia con el redondeo. Muy bien. El IDH ajustado por desigualdad nos indica acá ya la información que es 245 milésimos. Muy bien. Acá podemos ver la información en la sexta columna de la desigualdad en la esperanza de vida que está medida en porcentaje. Luego tenemos el índice de la esperanza de vida ajustado por desigualdad. Tenemos información sobre la desigualdad en educación, la desigualdad, el índice de educación ajustado por desigualdad, la desigualdad en los ingresos y el índice de ingresos ajustado por desigualdad. Bueno, en la consigna nos faltaba la información sobre la desigualdad en la esperanza de vida. Si consultamos el informe, la desigualdad en la esperanza de vida de Sudán del Sur es 37. Por lo cual acá deberíamos completar 37 y ya tenemos
el resto de la información. Noten que desigualdad en educación, si quieren lo chequeamos al dato que ya con el informe. Desigualdad en educación. Si buscamos para Sudán del Sur, es 39,6, que es la información que teníamos en el 4. Bueno, así podríamos hacer para buscar cuál es la información faltante de, así podríamos proceder para buscar la información faltante de Yemen. Bueno, calculemos entonces el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Entonces, el índice de desarrollo humano, ¿qué vamos a hacer? Para ajustarlo por desigualdad. Vamos a ver en inglés. Esta medida de desigualdad de Atkinson no es otra cosa que 1 menos la media geométrica sobre la media aritmética. Lo que nosotros necesitamos para calcular el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad, lo que vamos a hacer es ajustar cada uno de los indicadores teniendo en cuenta esa medida de desigualdad. Entonces, al índice que nosotros teníamos, el índice de la dimensión que lo teníamos originalmente, lo vamos a multiplicar por 1 menos A, donde A hace referencia a la medida de Atkinson. Noten que ahora el indicador va a tener un asterisco, el indicador de cada dimensión. Luego de ajustarlo, lo que vamos a hacer es calcularle lo que es la media geométrica. Entonces vamos a hacer el producto de cada uno de los indicadores ya ajustados por desigualdad y lo elevamos a la 1/3, lo que es lo mismo, aplicamos raíz cúbica. Acá este HDI, perdón, este indicador hace referencia que es el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Como esto está en inglés, por eso se lo presenta de esta manera. Si ustedes se fijan en las notas técnicas que tienen del año 2016, que la tienen en la plataforma, bueno, van a ver lo mismo. Y el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, entonces tenemos las dimensiones, los indicadores, los índices, mejor dicho, de cada dimensión, ajustados por desigualdad y lo elevamos a la 1/3. Bueno, para Sudán del Sur, recordemos que el valor que nosotros tenemos en la tabla está indicado en porcentaje. Acá tendríamos que ubicar, aquí el valor sería 37, de acuerdo a la información que consultamos en el reporte. Muy bien. Entonces calculemos. Índice de la esperanza de vida ajustado por la desigualdad era 37%, la medida de desigualdad para esperanza de vida. Entonces lo que vamos a hacer es obtener el índice de esperanza de vida ya ajustado por desigualdad como 1 menos 37 sobre 100, o lo que es lo mismo 0,37. Ese valor que tenemos en porcentaje lo pasamos a tanto por 1, por el valor del índice de la dimensión, que era 5.385 10 milésimos. El índice ya ajustado de esperanza de vida, ¿cuánto es? Es 3.393 10 milésimos. De manera similar vamos a proceder para el índice de la educación. Lo vamos a ajustar por desigualdad, entonces va a ser 1 sobre 39,6, que era el porcentaje que se indicaba en la tabla, que era la medida de desigualdad. La pasamos a tanto por 1, nos quedaría 396 milésimos. Entonces sería 1 menos 396 milésimos por 3.428 10 milésimos y obtenemos el índice de la educación ajustado por desigualdad. Índice de estándar de vida. Vamos a hacer 1
menos 323 milésimos por el valor del índice del estándar de vida, el índice de la dimensión del ingreso. Hacemos las cuentas y obtenemos este valor. Entonces, ahora cada uno de los índices que ya los hemos ajustado por desigualdad, lo vamos a multiplicar y lo vamos a elevar al 1/3, lo que es lo mismo, hacemos la raíz cúbica o aplicamos la raíz cúbica del producto de estos índices ajustados por desigualdad. El índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad para Sudán del Sur es 245 milésimos. También pueden calcular lo que es la pérdida en el índice de desarrollo humano, que va a ser 1 menos 1 por la medida de desigualdad en salud, o lo que es lo mismo en esperanza de vida, por 1 menos la desigualdad en educación, por 1 menos la desigualdad en el ingreso. A ese producto lo vamos a elevar a la 1/3. Y el coeficiente de desigualdad humana, lo que hacemos es un promedio de las medidas de desigualdad para cada dimensión. Y esta pérdida se mide en porcentaje. Veamos el índice de desigualdad de género. Bueno, el índice de desigualdad de género va a tener en cuenta 3 dimensiones. Lo que es salud reproductiva, lo que tiene que ver con el empoderamiento y el mercado laboral. Y el índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y varones en dichas dimensiones. Va entre 0 y 1. Antes, cuando calculábamos el índice de desarrollo humano, decíamos si toma el valor 1, quiere decir que tiene un desarrollo humano alto, y entonces lo veíamos muy alto y lo veíamos como algo positivo. Cuanto más grande sea el indicador, mejor. Sin embargo, ahora como estamos trabajando con un índice de desigualdad de género, quiere decir que 1 es cuando la desigualdad es perfecta y 0 es cuando existe igualdad perfecta entre hombres y mujeres. Varía entre 0 cuando a las mujeres les va bien, tan bien como a los varones, y 1 cuando a las mujeres les va tan mal como sea posible en todas las dimensiones medidas. Muy bien, entonces hay que trabajar con este indicador. Vamos a seguir una serie de pasos. En este caso lo que vamos a hacer es calcular el índice de desigualdad de género de Madagascar. Noten que en la consigna tenemos información sobre la tasa de mortalidad materna de las mujeres, la tasa de fecundidad adolescente, el porcentaje de representación parlamentaria de las mujeres, y la de los hombres la vamos a sacar por diferencia. Vamos a hacer 100 menos 17,2 para obtener el porcentaje de participación parlamentaria de los hombres.
tenemos los logros en educación secundaria y superior y la participación en el mercado laboral. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es adecuar los valores reales y calcular cada dimensión. Primero, para cada dimensión vamos a obtener lo que es la media aritmética. Vamos a hacer un promedio. Entonces vamos a tener en cuenta el indicador de salud tanto para las mujeres como para los varones. Este índice de salud tiene que ver con la salud reproductiva. Para las mujeres, ese indicador va a ser la raíz cuadrada de 10 sobre la tasa de mortalidad materna por 1 sobre la tasa de fecundidad adolescente. Para los varones vamos a considerar que este indicador es 1. Bueno, hacemos promedio, entonces vamos a dividir entre 2. Si bien ustedes van a observar que directamente podría haber escrito el resultado, yo voy a ir separando los resultados de los indicadores, tanto voy a ir copiando cuál es el valor del resultado del indicador, tanto para la de salud reproductiva para las mujeres como para los varones. ¿Por qué? Porque esto me va a servir después para los pasos siguientes. Bueno, para empoderamiento, para la dimensión de empoderamiento que vamos a calcular la media aritmética, ¿qué vamos a hacer? O el promedio, como ustedes lo conocen, vamos a hacer la raíz cuadrada de la representación parlamentaria de las mujeres por los logros educativos de las mujeres más. Entonces esto sería el indicador de empoderamiento para las mujeres más la raíz cuadrada de la representación parlamentaria de los varones por los logros en educación de los varones. Y lo dividimos entre 2. Nuevamente voy a calcular cuál sería ese valor para las mujeres, le sumo el de los varones y lo divido entre 2. Entonces, la media aritmética para la dimensión empoderamiento es 3.567 10 milésimos. Para el mercado laboral vamos a tener en cuenta la tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres y de los varones. Esos valores ustedes en el práctico los tienen en porcentaje. Lo vamos a pasar a tanto por 1. Entonces, la tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres era 81,5 en porcentaje. Ahora lo pasamos a tanto por 1. Lo mismo lo de los varones. Dividimos entre 2 y obtenemos la media aritmética para el mercado laboral. Ojo que la representación parlamentaria y los logros educativos también están en porcentaje. Los pasamos a tanto por 1. Lo que sí vamos a respetar, el valor que tienen, no lo vamos a modificar, va a ser la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente, que los vamos a escribir tal como están. 2. Lo que vamos a hacer es agregar las dimensiones dentro de cada grupo de género usando las medias geométricas. Entonces vamos a calcular la media geométrica de las dimensiones salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral únicamente para las mujeres. Entonces noten que esta raíz cuadrada que tenemos aquí es la misma que habíamos tenido en cuenta para calcular el promedio de la dimensión salud. Entonces es este numerito. Por eso yo les decía que voy a escribirlo acá, me voy a tomar el tiempo de escribir cuál es el resultado para las mujeres, cuál es el resultado para los hombres, porque después va a ser útil. Entonces ese numerito es este que observamos aquí. Acá tenemos entonces la media geométrica, teniendo en cuenta las dimensiones para cada género. Acá estamos trabajando con las mujeres. Muy bien, entonces tenemos la media geométrica del indicador de salud para las mujeres. Tenemos lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y el mercado laboral. Tenemos la raíz cuadrada, entonces tenemos por un lado
la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 10 por la tasa de mortalidad materna por 1 sobre la tasa de fecundidad adolescente por la raíz cuadrada de la representación parlamentaria de las mujeres, por los logros educativos de las mujeres, por la tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres. Esto parecería un cálculo muy engorroso, pero como nosotros ya fuimos calculando por partes cada uno de estas componentes, entonces es simplemente ir reemplazando los valores. En particular, esto es lo que nosotros ya habíamos calculado, habíamos tenido en cuenta para calcular la media aritmética de empoderamiento. Es este valor que cuando lo habíamos calculado era 2167 10 milésimos. Y es lo que se reemplazó aquí. Bueno, y tenemos la tasa de participación en el mercado laboral, que acuérdense que estaba en porcentaje en el cuadro, la información suministrada, y ahora lo que hacemos es pasarla tanto por 1. Bueno, ese producto lo elevamos a la 1/3 y entonces la media geométrica para el grupo de las mujeres, bueno, teniendo en cuenta todas las dimensiones que se trabajan para las mujeres, ¿cuánto sería? Sería 1408 10 milésimos. Para los hombres vamos a hacer algo similar. Ojo que acá el índice de salud reproductiva para los hombres es 1, entonces va a ser la raíz cúbica de 1 por la raíz cuadrada de la representación parlamentaria de los varones, por los logros educativos de los varones, por la tasa de participación en el mercado laboral de los varones. Reemplazamos esos numeritos y obtenemos que esa media geométrica es 7578 10 milésimos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es agregar a través de los grupos de género. Acuérdense que acá habíamos calculado la media geométrica tanto para las mujeres como para los varones, usando una media armónica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un medio por 1 sobre la media geométrica para las mujeres, más 1 sobre la media geométrica para los varones, elevado a la menos 1. Las medias geométricas las habíamos calculado en el paso anterior. Entonces acá vamos a reemplazar por 1408 10 milésimos, que era este indicador, y la media geométrica para los varones era 7578 10 milésimos. Hacemos la cuenta y obtenemos la media armónica. Después, ¿qué tomamos en cuenta? Vamos a calcular la media geométrica de las medias aritméticas. ¿Se acuerdan esas medias que calculamos en el primer paso? La media de salud, la media de empoderamiento y la media de mercado laboral. Acuérdense que estas eran medias aritméticas. Estábamos sacando promedio en definitiva. Lo que vamos a hacer es calcular una media geométrica de esas medias aritméticas que habíamos obtenido en el paso 1. Entonces, sería la raíz cuadrada de la media aritmética de salud por la media aritmética de la dimensión de empoderamiento por la media aritmética del mercado laboral. Son los numeritos que obtuvimos en el paso 1. Reemplazamos y obtenemos la media geométrica de las medias aritméticas. Muy bien, esto es 5351 10 milésimos. Ahora, ¿cómo calculamos el índice de desigualdad de género? El índice de desigualdad de género va a ser 1 menos la media armónica sobre la media geométrica. Entonces vamos a requerir la media geométrica que calculamos en el paso 4 y la media aritmética media armónica que calculamos en el paso 3. Entonces, 1 menos la media armónica sobre la media geométrica. 1 sobre 1 menos 2374 10 milésimos dividido 5351 10 milésimos. Hacemos las cuentas y el índice
de desigualdad de género para este país es 556